Buenas noches a todos los presentes. Mi nombre es Natalie López Delgado y soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Estoy realizando mis estudios en la licenciatura de Promoción y Educación para la Salud y con apoyo de la Fundación Dime y Juntos le Hacemos, estoy realizando mi servicio. El día de hoy vamos a tener una plática de un tema que es muy importante en estos cambios de clima, que es el siguiente, es la influenza. Las preguntas detonadoras del día de hoy son las siguientes. ¿Qué es la influenza? ¿Qué síntomas se presentan? ¿Quiénes están más expuestos a esta enfermedad? ¿Qué tratamiento se sigue contra la enfermedad? ¿Cómo prevenirla? Pues bueno, vamos a comenzar con estos datos. La influenza es también conocida como una gripe, es una enfermedad respiratoria contagiosa provocada por el virus de la influenza. Este virus puede causar una enfermedad leve o grave y en ocasiones puede llevar hasta la muerte. Las infecciones respiratorias agudas, que son las IRA, constituyen un grupo de complejo y heterogéneo de enfermedades ocasionadas por un gran número de agentes causales que afectan algún punto de las vías respiratorias y representan para todos los países un problema muy importante de salud, tanto por sus grandes cifras de morbilidad y mortalidad, para lo cual contribuyen las dificultades inherentes a la implementación de programas eficaces para su prevención y control. Las características propias de los virus de influenza les permiten acumular de manera continua pequeños cambios en su constitución genética, que son las mutaciones, dando como resultado la aparición periódica de variantes virales, lo que produce cada año la llamada influenza estacional. Solo los virus de influenza tipo A y B ocasionan la influenza estacionales. En México se observa un mayor número de casos de influenza en los meses de otoño e invierno. Se observa con mayor número de casos de influenza a los meses de otoño e invierno en el hemisferio norte. El inicio y la duración de la temporada de influenza pues pueden variar en año con año, y aunque regularmente pues alcanza su pico máximo en los meses de enero y febrero, puede iniciar desde finales de septiembre o principios de octubre y extenderse incluso hasta mayo. En el hemisferio sur la temporada invernal ocurre entre junio y agosto. La influenza, que es una gripe, es una enfermedad respiratoria contagiosa causada por el virus de la influenza que afectan la nariz, la garganta y los pulmones. Algunas personas, como las personas mayores, niños, pequeños y las personas con ciertas afecciones, tienen mayor riesgo de presentar complicaciones graves por la influenza. Existen dos tipos de virus de influenza, que es el A y B, y pues los virus del A y B que generalmente se transmiten entre las personas, que son los virus de influenza humana, causan epidemias de influenza estacional todos los años. La mejor opción para reducir el riesgo de la infección por la influenza y prevenir sus posibles complicaciones graves es vacunarse todos los años. Se distribuye mundialmente durante todo el año, con preferencia en los meses de invierno, de acuerdo a la estacionalidad de cada continente. Los signos y síntomas de la influenza suelen aparecer de manera repentina. Las personas enfermas a causa de la influenza a menudo tienen algunos de estos síntomas o casi todos, que son los siguientes: fiebre o sentirse afiebrado con escalofríos, tos, dolor de garganta, mucosidad nasal o nariz tapada, dolores musculares y corporales, dolores de cabeza, fatiga o cansancio, y algunas personas pueden tener vómito y diarrea, aunque esto es más común en los niños que en los adultos. Es importante aclarar que no todas las personas con influenza tendrán fiebre. Estos son los síntomas que pueden llegar a presentarse, que no todas las personas pueden tener todos o presentar algún síntoma.
Las complicaciones de la influenza son las siguientes. La mayoría de las personas que contraen influenza se recuperarán en un periodo que va desde unos pocos días hasta menos de 2 semanas, pero algunas personas desarrollan complicaciones como la neumonía, como consecuencia de la influenza, algunas de las cuales pueden poner en riesgo la vida y causar la muerte. Las afecciones inusuales y del oído son ejemplo de las complicaciones moderadas de la influenza, mientras que la neumonía es una complicación grave de la influenza que puede ser causada de la infección por el virus de la influenza o una coinfección bacteriana y por el virus de la influenza, que se pueden combinar los dos. Otras posibles complicaciones graves de la influenza pueden incluir inflamación del músculo cardíaco, que es la miocarditis, del cerebro, la encefalitis, o de los tejidos musculares, la miocititis, rabdomiolitis y falla multiorgánica, por ejemplo, la insuficiencia respiratoria y renal. La infección de las vías respiratorias por el virus de la influenza pueden desencadenar una respuesta inflamatoria en el cuerpo y puede derivar una sepsis, que es una respuesta a infecciones que pongan en peligro la vida. La influenza también puede empeorar otros problemas de salud crónicos. Por ejemplo, las personas con asma pueden sufrir ataques de asma mientras tienen influenza y las personas con enfermedades cardíacas crónicas pueden presentar un agravamiento de su condición desencadenado por la influenza. ¿Quiénes son las personas que más pues pueden tener riesgo de contraer la enfermedad? Cualquiera puede contraer la influenza, incluso las personas sanas, y todos pueden sufrir problemas graves a causa de la influenza a cualquier edad. Pero algunas personas corren mayor riesgo de desarrollar complicaciones graves relacionadas con la influenza si éstas se enferman. Esto incluye a personas de 65 años de edad o más, personas de cualquier edad con ciertas afecciones crónicas que son asma, diabetes o enfermedades cardíacas, personas embarazadas y niños menores de 5 años, pero especialmente los menores de 2 años. La prevención de la influenza, pues la mejor forma de reducir el riesgo de contraer la influenza estacional y sus complicaciones potencialmente graves, pues es vacunarse cada año. Esta página contiene recursos para resolver las dudas acerca de las vacunas contra la influenza. Todas las personas de 6 meses de edad o más deben vacunarse contra la influenza cada temporada, especialmente aquellas con mayor riesgo. La forma más eficaz de prevenir la enfermedad y sus consecuencias graves es la vacunación. Otras recomendaciones importantes son el lavado de manos correcto y adecuado y frecuente, evitar el contacto directo con las personas que estén enfermas, evitar tocarse la nariz, boca y ojos y practicar otros buenos hábitos de salud, como limpiar y desinfectar las superficies de contacto más comunes en el hogar, en el trabajo o en la escuela y especialmente cuando alguien está enfermo. Dormir bien, mantenerse activo físicamente, controlar el estrés, beber mucho líquido y comer pues alimentos nutritivos. De acuerdo pues con lo sugerido con la OMS, los objetivos de la planeación en el plano global para la prevención de la influenza, de la pandemia por la influenza, se orienta a reconocer de manera oportuna la emergencia de cepas virales de potencial pandémico y monitoreo de su evolución. Establecer mecanismos que permitan identificar el inicio de la pandemia de influenza. Reducir la morbilidad, mortalidad e ingresos hospitalarios por la enfermedad. Desarrollar la capacidad para atender un elevado número de individuos enfermos graves en la comunidad y en los hospitales. Asegurar que los servicios esenciales se mantengan funcionando para reducir el máximo la disrupción de la vida diaria. Brindar información adecuada, oportuna y actualizada al personal de salud, población general, medios de comunicación y todos aquellos grupos que lo requieran. Eso es lo que está sugerido por la OMS.
El diagnóstico, pues, se presenta sin síntoma la presencia de síntomas respiratorios súbitos y de mayor intensidad, pues así como el aislamiento del virus en pruebas de laboratorio. Es lo que tendría que hacer el médico para poder determinar que tienen influenza. El tratamiento, pues también hay medicamentos recetados, los llamados medicamentos antivirales contra la influenza que se pueden usar para tratar esta enfermedad. La mayoría de las personas con influenza tienen una enfermedad leve y no necesitan atención médica ni medicamentos antivirales. Si presentan síntomas de influenza, en la mayoría de los casos, pues se debe permanecer en su casa y evitar el contacto con otras personas, excepto para recibir atención. Sin embargo, pues si tiene síntomas de influenza o permanece en un grupo de mayor riesgo o está muy enfermo y muy preocupado por la enfermedad, puede contactar al médico. La CDC recomienda el tratamiento inmediato de las personas que tienen influenza confirmada o que presenta o corre riesgo de presentar complicaciones graves por esta enfermedad, como las personas con asma, diabetes o enfermedades cardíacas. Los medicamentos antivirales ayudan a tratar la influenza. Los medicamentos antivirales pues son diferentes de los antibióticos. Los antivirales para la influenza son medicamentos recetados, pastillas, líquidos, soluciones intravenosas o polvos de inhalación y no se venden sin receta médica. Los medicamentos antivirales pueden hacer que la enfermedad sea más leve y dure menos tiempo. También puede prevenirse complicaciones graves por la influenza, como la neumonía, cuando el tratamiento se inicia a tiempo. Es muy importante iniciar en forma temprana el tratamiento con medicamentos antivirales para las personas muy enfermas. Por ejemplo, las personas hospitalizadas y aquellas que tienen influenza y un riesgo más alto de presentar complicaciones graves por esta enfermedad, ya sea por su edad o porque tienen una afección que aumenta su riesgo. Otras personas también pueden ser tratadas con medicamentos antivirales durante esta temporada, según lo que indique el médico. Sin embargo, la mayoría de las personas sanas que contraen la influenza no necesitan ser tratadas con medicamentos antivirales. Los estudios pues demuestran que los medicamentos antivirales dan mejores resultados cuando se les comienza a tomar dentro de los 2 días de enfermarse, los 2 primeros días. Sin embargo, pues incluso si el tratamiento se inicia después, puede ser útil, especialmente si la persona tiene una afección que aumenta su riesgo o tiene un cuadro muy grave de influenza. Por ejemplo, los pacientes hospitalizados. Hay que seguir las instrucciones del médico con respecto a la toma de estos medicamentos. Y es muy importante no automedicarse porque pues no sabemos qué tan riesgoso pudiera ser. La vigilancia epidemiológica en México es la piedra angular de la respuesta a una pandemia de influenza, pues a través de ella que se podrán detectar de manera temprana los primeros casos de enfermedad que se presenten en el país. Y con ello, disparar la alerta a iniciar las acciones de respuesta. En la República Mexicana, la vigilancia de influenza se realiza mediante un sistema centinela recomendado por la OMS, que se denomina Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Influenza, SISVEFLU, el cual forma parte del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que es la SINAVE, y es coordinado por la Dirección General de Epidemiología, DGE. Desde el 2009, la vigilancia epidemiológica de influenza se ha mantenido ininterrumpida. Durante el 2013, se realizó el reforzamiento del sistema de vigilancia epidemiológica de influenza, la SISVEFLU, y gracias a ello, pues la respuesta de las unidades de salud monitoras de influenza USMI activas en el país es cada vez más eficiente y con ello se tiene información confiable y oportuna que puede prevenir visualizar el panorama de este padecimiento y su comportamiento en la población mexicana. Durante todo el 2013 se realizó la notificación al SISVEFLU
de casos sospechosos y o confirmados de influenza y el registro de las defunciones sospechosas y o confirmadas a este padecimiento, teniendo durante todo el 2013 un total de 36.023 casos sospechosos a influenza, de los cuales 4.480 se confirmaron mediante resultados de laboratorio. De todos los casos confirmados a influenza, se registraron 314 defunciones, resaltando que el 95% de estas correspondían a pacientes que presentaban una o varias comorbilidades crónicas y o no se habían vacunado para la prevención de la influenza estacional. Es muy importante vacunarnos para que podamos tener defensas contra cualquier enfermedad. Las conclusiones a las que llegamos es que la Secretaría de Salud recomienda vacunar a toda la población, personas de cualquier edad, principalmente adultos jóvenes con obesidad, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, enfermedades del corazón, pacientes con VIH o cáncer, niñas y niños de 6 meses a 5 años y personas mayores de 60 años. Mujeres embarazadas en cualquier trimestre del embarazo, personal de salud, otorgar tratamiento oportuno con antiviral o a pacientes sospechosos a influenza. Cualquier persona que presente sintomatología respiratoria como fiebre, tos o malestar general, no hay que automedicarse y acudir al médico de manera oportuna para recibir el tratamiento adecuado. Pues muchas gracias, espero que esta información les haya servido y haya sido de utilidad para ustedes. Espero verlos muy pronto. Buenas noches.